le damos la bienvenida al doctor Escorcia, quien nos va a hablar hoy de manera amplia sobre esas reformas constitucionales y sobre la supremacía de nuestra Constitución. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todas las bases sandinistas, a toda la militancia que está extendida en todo el territorio nacional, allá en León, aquí en Managua, en Somoto, en todos los lugares, en todos los territorios donde está toda nuestra militancia comprometida para que sigamos aprendiendo del ordenamiento jurídico nacional y sigamos preparados para defender la revolución en cada punto, en cada lugar, en cada barrio, en cada escuela, en cada familia, y que sigamos formándonos para que esta revolución dure, ¿verdad? Y que las nuevas generaciones también puedan defenderla, y por eso estamos formando. Especial saludo a la juventud que está formándose en este diplomado. Esta es la juventud que va a defender y sigue defendiendo la revolución, y por tanto tenemos que formarla, ¿verdad? Hoy tenemos, como se decía bien, la marcha a las 3 de la tarde en todo el territorio nacional. Caminata, marcha de la derecha. No pudieron ni podrán. Es una caminata importante para celebrar la dignidad, la paz del pueblo de Nicaragua, lo que siempre anhelamos. Como ya decía Marcelina, aquí le agradecemos la presentación. Este es el módulo 2 del diplomado y iniciamos con la unidad 1, que tiene que ver con la supremacía constitucional y las reformas constitucionales. Este es todo un módulo que luego van a ver la ley de emergencia, la ley de justicia constitucional, la ley electoral. Es todas, digamos, las leyes de rango constitucional. Nosotros estamos iniciando este módulo y lo estamos iniciando con la son de rango, son leyes y las constitucionales. reformas constitucionales. Los objetivos de este tema, ¿verdad?, los tienen ahí también en su folleto. Es que conozcamos en qué consiste el principio de supremacía constitucional de nuestro ordenamiento jurídico y cómo el pueblo ejerce este principio. Además, entender cuáles fueron las reformas realizadas en los periodos de los gobiernos neoliberales y cómo estas reformas significaron la violación de los derechos del pueblo estipulados en nuestra Constitución. Así como analizar cómo a partir del año 2007, que asume el comandante Daniel la presidencia en la segunda etapa de la revolución, las reformas realizadas que se hemos venido realizando a la Constitución de nuestro país, bajo el gobierno del Frente Sandinista, han venido restituyendo y garantizando los derechos del pueblo nicaragüense. No podemos olvidar, por supuesto, que estamos conmemorando, estamos haciendo muchas actividades, jornadas relativas a un mes en el que pasaron a la inmortalidad dos grandes hombres de la Nicaragua bendita y siempre libre, ¿verdad? Estuvimos el 6 de febrero celebrando, conmemorando, digamos, a Rubén Darío, al prócer de la independencia cultural, y en febrero también a Sandino, ¿verdad?, nuestro general de hombres y mujeres libres. Pero como estamos en un momento de reformas, hemos estado trabajando, ¿verdad?, esta semana en estos temas de la reforma constitucional. Hemos estado escuchando la expatriación de los 222, ¿verdad?, presos por delitos que habían cometido desde el año 2018 para acá contra el pueblo de Nicaragua. Está en manos, y eso vamos a empezar diciendo, está en manos una reforma constitucional que ya se hizo en la primera legislatura en la Asamblea Nacional, y se está planteando una reforma del artículo 21 de la Constitución. El artículo 21 de la Constitución dice que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense serán reguladas por las leyes. Y hasta ahora no había existido una ley que regulara cómo se pierde la nacionalidad nicaragüense. En el año 2020 se había dictado una ley, que es la ley 1055, que es la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, a la soberanía y autodeterminación para la paz, donde se dice que los traidores a la patria no podrán optar
a cargos de elección popular, y esto es sin perjuicio de las acciones penales que se establezcan. Y entonces la Asamblea Nacional, cumpliendo su papel, ¿verdad?, en la legislación, dictó una ley, que es la ley 1145, donde dice que las personas sentenciadas a tenor de lo dispuesto en la ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense. ¿Qué significa entonces? Que toda esta gente que había sido condenada, ¿verdad?, como traidores a la patria, ahora pierden la nacionalidad nicaragüense. Ya la habían perdido, porque si uno traiciona a su patria, lógicamente está uno mismo autoexpulsándose de su país. Por tanto, lo que se hizo nada más fue un acto de dignidad, ¿verdad?, que el comandante Daniel, la compañera Rosario, ¿verdad?, tuvieron esa visión que ya hace rato lo venían diciendo, ¿verdad?, ¿por qué no se los llevan? ¿Por qué no se van? Si tanto se les quiere, pues. Y ahora pues se fueron a Estados Unidos, están expatriados en Estados Unidos, ya no son nicaragüenses, ya no podrán participar en ninguna elección, no podrán optar a cargos políticos, ni a ningún cargo funcionarial. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos ya un resultado con esta ley 1145, ¿verdad?, y una expatriación de estos 222 que han sido condenados con sentencia firme, ¿verdad? No es que cualquier persona pierda la nacionalidad de cualquier manera, no, sino que han sido condenados producto de un proceso, y en ese proceso resultaron siendo culpables de traición a la patria. Y en esa medida es que entonces ellos pierden su nacionalidad según la ley. Pero más que eso, la reforma constitucional que está planteada ahora, y ya se hizo la primera legislatura, dice en la propuesta que el artículo 21 de la Constitución se leerá de la siguiente manera: que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán regulados por las leyes, que los traidores a la patria pierden la calidad de nacional de Nicaragua. Una reforma constitucional parcial como es esta, la de un artículo, se hace en 2 legislaturas. Esto significa que se aprobó ahorita y luego tiene que aprobarse el próximo año. ¿Pero qué va a permitir esto? Que ya no vamos a estar dictando leyes cada vez que se esté cometiendo delitos de traición a la patria, sino que ya en la Constitución va a quedar establecido. Y ya en la próxima legislatura, que es el año que viene, se aprueba en la Asamblea Nacional, y entonces va a quedar de manera permanente ya constitucionalizado. Decimos, queda que se pierde la calidad de nacional cuando sos condenado por un delito, ¿verdad?, de traición, un delito contra la patria. Esa es la reforma de la que se está hablando ahora, y eso es lo que está en juego. Está en juego la paz, está en juego la dignidad, y por eso hoy sábado vamos a estar celebrando la paz, ¿verdad?, como no pudieron ni podrán en todo el territorio nacional, donde estaremos, ¿verdad?, presentes. La compañera Rosario, en relación a Sandino y a Darío, que es el mes que estamos conmemorando estos 2 grandes personajes, decía en las intervenciones que tenemos un Darío infinito, un Sandino infinito, inmenso, que somos bendecidos, privilegiados, con una cultura que nos llega por tradición, por historia, que es una cultura que es de poesía y que es de valor, de exigencia de lo que merecemos, soberanía, dignidad, paz. Darío antiimperialista que hemos conocido, que leemos, del que aprendemos todos los días, por supuesto. Y entonces, hablando de la constitución política, hablando de la reforma, tenemos que conocer que nuestra constitución, que es la que estamos defendiendo, nuestra constitución, que es la por la que luchamos, y que, como decía Sandino, la soberanía de un pueblo se defiende con las armas en la mano, pero también se defiende defendiendo la constitución y defendiendo todos los derechos que tenemos los nicaragüenses y las nicaragüenses en la constitución. Por tanto, es importante que todos conozcamos un poco, ¿verdad?, de qué es la constitución política, y aquí la tenemos. La constitución política nuestra es del año 1987, es una constitución que tiene 36 años de estar vigente.
Si hacemos cuenta, del 9 de enero de 1987 al 2023 tiene 36 años de vigencia esta constitución. Es bueno decir que esta constitución es la constitución que ha estado más tiempo en vigencia en la historia de Nicaragua. Si vemos las constituciones que han habido aquí, ahí lo miramos, hemos tenido 10 constituciones, como ya se ha visto también en otros momentos. Vemos que la nuestra, 1987, es la que tiene más vigencia. La otra que tenía más vigencia es la de 1858, si lo ven ahí en la pantalla, de 1858 a 1893, que tuvo 35 años en vigencia, ¿verdad? Y esta ya ha superado ese tiempo de vigencia. Por tanto, la Constitución revolucionaria es la que tiene más tiempo de estar vigente. ¿Qué decimos con esto? Que es la 10ª Constitución. Y lo decimos porque en el cuento que se hace, conteo que se hace de las constituciones, lo vemos aquí cuando salimos como país soberano independiente en 1838, ya fuera de la Federación Centroamericana. Luego en 1858 la Constitución después de la Guerra Nacional, ¿verdad? En 1893 con Zelaya, después 1905, después 1911, y luego la Constitución somocista, que era de 1939, de Somoza Viejo, de 1948, 1950 y el 74, que es la última constitución de la dinastía de Somoza, y luego la nuestra, que es del 87, 36 años de vigencia. Esta constitución es la única que en la historia nacional ha sido una constitución consultada, una constitución donde el pueblo ha participado. Las anteriores constituciones han sido acuerdos, han sido componentes de las paralelas históricas, liberales y conservadores, y esta es la única, la de 1987, que a pesar de la guerra que tenía Estados Unidos contra Nicaragua, Nicaragua pudo hacer su ordenamiento jurídico y pudo dictar su constitución el 9 de enero de 1987, que estábamos en plena guerra. Recuerden que los años 80 fue una guerra cruel, una guerra que Estados Unidos montó a Nicaragua y por la que fue sentenciado por la Corte Internacional de Justicia en 1986. Sentenciado, no Y condenado. fue sentenciado a 17.000 millones de dólares Mentira por todos es eso. los daños que le había hecho Mentira al pueblo de esa. Nicaragua. Nunca Nunca pusieron cuánto los la nicaragüenses que cayeron también en ese periodo. Y no se puede olvidar aquí, por supuesto, que el padre de la Constitución nicaragüense, ¿verdad?, tiene un nombre, pues Carlos Núñez. Carlos Núñez fue el comandante que estuvo al frente, ¿verdad?, de la redacción, de la elaboración, de la consulta de esa Constitución, y por eso se le ha reconocido y se le reconoce como el padre de la Constitución política de Nicaragua. Entonces, esta Constitución política, ¿verdad?, tiene un padre que es Carlos Núñez, y ese título se le ha reconocido. Hay una ley que reconoce precisamente a Carlos Núñez como el padre de la Constitución nicaragüense. Es la Constitución que defendemos, es la Constitución que tiene los derechos de los nicaragüenses. Pero como todo Estado, el Estado de Nicaragua, además de tener una Constitución, por supuesto se organiza y tiene una población determinada, que somos todos los se que mira vivimos en el país, los ciudadanos que borroso. ¿verdad? La nacionalidad nicaragüense tiene un territorio nacional que tiene sus fronteras, tiene sus límites, Pero aquí se mira tiene pequeño. un gobierno que es un gobierno Más feo, revolucionario ¿no? ahora en la segunda etapa de la revolución, Ahora sí ya se es mira. soberano nuestro Estado y cada vez lo sentimos más con los actos que hacemos como pueblo presidente, como gobierno, ¿verdad?, defendiendo la soberanía y ese último acto de expatriar, ¿verdad?, a los delincuentes que han cometido delitos de traición a la patria. Ya se dio cuenta, Eso no también se ha es un dado acto cuenta de que acaba de soberanía. meter la Y un pata. orden jurídico que es un orden jurídico que nos mantiene con los derechos que todos tenemos, y un orden jurídico que debemos mantener y que Los tiene un expulsaste orden, del país, no los ¿verdad?, expatriaste. de una posición con la Constitución política en la norma ¿Qué suprema. cosa es bien Y luego blanco? los poderes del Estado, que también son parte de la organización estatal que todo sí. Estado debe tener, y normalmente, ¿verdad?, es similar en todo el mundo. Nicaragua, como ustedes saben, tiene 15 departamentos, Dos tiene regiones, 153 dos municipios regiones y autónomas. tiene 2 regiones del Caribe. Es el territorio nacional, el territorio, digamos,
terrestre, porque hay también en la Constitución, vamos a ver parte de la reforma, que Nicaragua ha ganado territorio, se ha restituido el derecho del territorio en la plataforma continental a través de sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Entonces tenemos un mar territorial que todavía nos falta seguir explotando, pero es parte del territorio nacional, no solo lo que históricamente nos han dicho, que tenemos fronteras con Honduras al norte, con Costa Rica al sur y con el Pacífico al oeste y el Caribe, sino que también tenemos fronteras con Jamaica, vamos a ver, y Panamá también. Entonces esta es la estructura que tenemos en Nicaragua, una estructura básica, ¿no? Los poderes del Estado que nosotros reconocemos, que se reconocen en el Estado nicaragüense, son el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, que es la encargada de hacer las leyes, el Poder Ejecutivo, está el Presidente de la República, el Poder Judicial, donde está como máximo órgano la Corte Suprema de Justicia, y el Poder Electoral, donde está el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué es la Constitución? Fíjense ustedes que esa pregunta ya tiene una respuesta en la sociedad nicaragüense, porque todos más o menos manejamos qué es eso, pero la Constitución es la norma suprema, es la máxima ley de un país, y eso en cualquier país del mundo. 200 años lleva la humanidad que ha inaugurado tener una constitución. Pasamos de aquella época en la que el monarca estaba por encima de todo, el rey era todo y no había constitución, a un nuevo sistema donde la sociedad ha intentado regirse por una norma suprema que la construimos, ¿verdad? En nuestro caso la construimos como pueblo y es la norma que nos regula a todos. Por tanto, se le conoce como ley fundamental, se le conoce como máxima ley, y también un viejo término es la Carta Magna. La Carta Magna es la constitución política que todos podemos conocer en algún momento y la hemos visto. Esa es la máxima norma que no podemos violentar, que nadie puede violentar y que todos tenemos el derecho de defenderla. Porque si no la defendemos nosotros, entonces pues cualquiera puede hacer violaciones constitucionales y eso no es lo que se espera de un Estado. Bien, la supremacía constitucional la establece la misma Constitución, pero la supremacía lo que implica es, como decíamos, que sobre la Constitución no hay nada. La Constitución es la norma suprema del Estado. Ninguna ley puede contradecirla. Todas las demás leyes están subordinadas a ella, en lo material y en lo procedimental. Es decir, la Constitución tiene un procedimiento de reforma especial. Por ejemplo, ahorita lo que estábamos comentando, la reforma al artículo 21, se hace en 2 legislaturas. Se hace un año y se hace al siguiente. ¿Por qué? Porque no se hace de una sola vez, como el resto de leyes. Las leyes ordinarias las aprobamos ya y ya las aplicamos. Con la Constitución se aprueba un año y se tiene que aprobar el siguiente. Un procedimiento especial porque lo que se intenta es proteger esa supremacía de la Constitución. Pero en el derecho constitucional, como se dice, es conocido que las constituciones están por encima de cualquier ley, de cualquier tratado, de cualquier decreto. Todo lo que hay del ordenamiento jurídico nacional está por debajo de la Constitución. Y así lo dice la misma Constitución en el artículo 182. Dice que la Constitución política es la Carta Fundamental de la República y que las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren la Constitución, ¿verdad? Entonces, estamos ante una norma de normas, ante una norma suprema, ante la máxima expresión jurídica de un país. Y entonces, igual a ella, no hay ninguna otra norma y todas tienen que subordinarse a ella. De hecho, cuando se va a aprobar una norma, tiene que ser en consonancia a ella. Por eso, ahorita la ley que les decía, que es la ley 1145, que establece la pérdida de la nacionalidad, se hace desarrollando el artículo 21 de la Constitución, porque el artículo 21 dice que la adquisición, la pérdida y la recuperación de la nacionalidad estará regulado por la ley. ¿Cuál ley? Las leyes que se subordinan a la Constitución. Entonces, esta ley que dictó la Asamblea Nacional está en perfecta consonancia con ese artículo 21 de la Constitución. Entonces, está respetando la supremacía constitucional que dice y manda que sea una ley la que regule esos aspectos. Y eso es lo que hizo la Asamblea Nacional, regular en este momento la pérdida de la nacionalidad.
Ya en el futuro, cuando se apruebe en segunda legislatura la reforma constitucional, ya no va a ser necesario dictar una ley especial, porque ya va a estar constitucionalizada, como decimos. Ya queda en la Constitución, ya se va a saber que cualquiera, en el caso de los delitos de traición a la patria y con una sentencia firme, pierde la nacionalidad nicaragüense, ¿verdad? Y esa es una potestad soberana de cualquier Estado, ¿verdad?, en la defensa de su ordenamiento, precisamente su ordenamiento jurídico. Una constitución normalmente tiene una estructura, y en la nuestra la tenemos ahí como lo ven en la pantalla. La constitución tiene un preámbulo, ¿verdad?, que es una evocación filosófica a toda la historia de un país, la evocación de los mártires, tus héroes, toda la historia nacional resumida en un preámbulo. Tiene 11 títulos nuestra Constitución y tiene 26 capítulos y 202 artículos. Así fue dictada originalmente, aunque hay que decir que los últimos artículos están derogados, el 198, 199, el 200, el 201. Esta es la estructura básica que tiene nuestra Constitución. Una Constitución puede tener más o menos artículos, más o menos títulos, ¿verdad?, más o menos capítulos. Y el preámbulo de la Constitución puede ser, o puede incluir a determinados próceres o no incluirlos. De hecho, vamos a ver que las reformas constitucionales que ha hecho la Revolución ha reconocido, ¿verdad?, a quienes hasta ahora no se les había reconocido un espacio en la Constitución, en el preámbulo. Este es el caso de Blanca-Arauz, del caso del cacique Nicaragua, el cacique de Iriangén, que lo vamos a mirar. Pero esa es la estructura que una constitución tiene. Aquí, como les decía, están los artículos constitucionales, ¿verdad?, que la misma constitución los establece, están en ella, y el que leíamos, el 182, que es la constitución en la Carta Fundamental, ¿verdad? Pero el 183 también dice que ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución política y las leyes de la República. Y luego te dice el 184 que son leyes constitucionales, la ley electoral, la ley de emergencia y la ley de justicia constitucional que se dicten bajo la vigencia de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que la propia Constitución política establece su supremacía, que ella misma se autodefine y que ella misma dice que ninguna norma puede estar por encima. Por tanto, todo lo que se haga contra la Constitución se dice que es inconstitucional sencillamente. Y hay mecanismos de defensa de la Constitución que ustedes seguramente lo van a ver cuando vean la Ley de Justicia Constitucional, que hay una serie de recursos destinados a garantizar precisamente esa supremacía, como el recurso de inconstitucionalidad, el habeas corpus, la habeas data, etcétera, el amparo. Hay varios recursos que ustedes van a mirar. Pero eso es lo que dispone nuestra carta magna. También la Constitución suele conocerse como una Constitución que recoge un catálogo de derechos y una parte orgánica. Esta es, digamos, la interpretación más tradicional de lo que hace la Constitución política, que es lo que regula. Una parte dogmática se llama catálogo de derechos, son todos los derechos y garantías de una sociedad, en nuestro caso del pueblo nicaragüense, y una parte orgánica, que es la organización del Estado, la organización fundamental, que vimos, por ejemplo, que hay poderes del Estado, ¿verdad? El catálogo de derechos que tenemos aquí en la Constitución, que tiene que ver con derechos individuales, derechos políticos, que tiene que ver con derechos laborales, con derechos de la familia, derechos de las comunidades, etc. Así se organiza normalmente la Constitución política, con dos grandes partes, con dos grandes almas, digamos, una alma dogmática de derechos, reconocedora de derechos y garantías, y una parte orgánica que son la organización fundamental del Estado. Eso sin perjuicio que hayan otras leyes que puedan desarrollar el tema. Pero más modernamente las constituciones han venido evolucionando, ¿verdad? Han venido evolucionando y tienen un preámbulo, como hemos dicho, tienen principios, ¿verdad? Que esto es algo que ha venido surgiendo. Nosotros tenemos todo un título primero que habla de los principios, como el principio de la soberanía nacional, ¿verdad? Que es un principio que se está aplicando precisamente ahora, en estos momentos. Tenemos la parte de los derechos y los deberes, la parte de la organización del Estado y la parte de la reforma. En la evolución del derecho constitucional, ahora
se entiende que la Constitución normalmente tiene estas partes, ya no solamente la parte de los derechos y la organización del Estado, tiene principios que tienen que inspirar todo lo que el Estado nicaragüense hace y todo lo que los funcionarios hacen, tienen que regirse por los principios que están en la Constitución. Y como miramos en el primer tema del diplomado, ahí hay una serie de principios fundamentales como la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, ¿verdad? Todos esos son derechos irrenunciables. El hecho de que el Estado nicaragüense reconozca a la persona, a la familia y la comunidad como el origen y el fin de toda su actividad son principios que al momento de dictar alguna ley, al momento de realizar algo, las autoridades estatales y todos tenemos que estar inspirados en esos principios. Los principios son obligatorios en ese sentido, porque inspiran todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hay en un Estado? Lo que tenemos nosotros también, tenemos un orden jurídico. Y el orden jurídico normalmente del que conocemos es este. Está por allá en la Suprema de la cúspide, está la Constitución Política, si lo ven, que ya dijimos que es la Carta Fundamental, que es la Carta Magna, que sobre esa o igual que ella no hay ninguna otra norma, y luego se derivan de la Constitución una serie de leyes. Entonces están las leyes, y en las leyes hay toda una clasificación de las leyes constitucionales que decíamos que es la ley de emergencia, ¿verdad? Que es la ley de justicia constitucional, que es la ley electoral que habíamos mencionado. Están los tratados internacionales y están las leyes ordinarias. Y todas están subordinadas a la Constitución. Luego están los reglamentos, ¿verdad? Y luego los actos a través de los cuales se aplica cada una de estas disposiciones ya en la práctica. Este es una pirámide que te indica o te señala que la Constitución política es la que está en la supremacía y que esa supremacía significa, como ya hemos dicho y repetimos, que todos debemos respetar lo que está en la Constitución. Y más nuestra Constitución, que es una Constitución popular, una Constitución revolucionaria, una Constitución nuestra, ¿verdad? Y que es del año 1987, si no la defendemos nosotros, ¿quién la va a defender? Entonces nosotros somos los que tenemos que defender, y en la medida que conozcamos cómo funciona el ordenamiento jurídico, pues mejor la vamos a defender. Por eso es importante, creo, este diplomado para que todos comprendamos algunos elementos fundamentales de esto. Aquí las leyes constitucionales que les decía, la ley electoral, la ley de emergencia y la ley de justicia constitucional, ¿verdad? Son leyes especiales que atienden una materia específica. En el caso de la ley electoral, pues el área electoral, la ley de emergencia y la de justicia constitucional, y su reforma, importante esto, se hace siguiendo cómo se reforma una constitución. Solo que no se hace en 2 legislaturas, en 2 años, sino que se hace de una sola vez, en un solo año, pero requiere unos porcentajes de aprobación en la Asamblea Nacional que son diferentes, son del 60% de los diputados. Pero esa ley de justicia constitucional que ustedes van a verla, por supuesto, en un módulo, el siguiente, tiene por objeto regular los mecanismos de control aplicables a la justicia constitucional y como finalidad la protección de los derechos y garantías constitucionales. La protección de los derechos y garantías establecidos en la Constitución política y la plena eficacia de esta, esa es su finalidad. Por tanto, le decía, la supremacía de la Constitución implica que en esta ley se establecen mecanismos que son mecanismos de defensa de esa supremacía. El recurso por inconstitucionalidad de la ley, si una ley es contraria a la Constitución, ¿no? El recurso de amparo, si una disposición contradice un derecho constitucional, ¿ya? Para hacerlos más conocidos. Entonces, eso que ustedes lo van a ver en la próxima sesión es parte también de todo el bloque, ¿verdad? De constitucionalidad que le llamamos, ¿verdad? Todo el bloque que sirve de parámetro para controlar toda la actividad de los poderes. Y en la ley electoral que regulamos, ¿no? Se regulan los procesos electorales, ¿verdad? Que tenemos varios procesos electorales, ¿verdad? El proceso electoral para elegir al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano, miembros de los consejos de las regiones autónomas de la costa Caribe, alcaldes, alcaldesas y vicealcaldes o vicealcaldesas municipales y los miembros de los consejos municipales.
son 6 tipos de elecciones, 6 procesos electorales, y nosotros ya hemos estado participando en todo el tendido electoral y ya nuestra militancia conoce muy bien cómo funciona esto, pero hay una ley que tiene el carácter de ley constitucional, que es precisamente la ley electoral. Y la ley de emergencia, que es de rango también constitucional, regula las modalidades del estado de emergencia, y sus disposiciones son aplicables en cuanto el presidente de la República decreta la suspensión de derechos y garantías de conformidad con lo que la misma Constitución establece. Entonces tenemos otra ley de carácter constitucional que son el bloque. Todas estas están por debajo de la Constitución. Ahora veamos, la Constitución, una vez que se dicta, debe ser actualizada porque pasa el tiempo. Entonces, un objetivo de la reforma constitucional es actualizar el texto constitucional a los nuevos tiempos. Y esta es una tarea que depende si la reforma es parcial, como la que hemos estado realizando estos 36 años, o la reforma es total. La definición de la misma es distinta. Miren, si es una reforma total a la Constitución, significa cambiar una Constitución por otra. Si en un momento determinado el pueblo de Nicaragua llega a decidir que tenemos que cambiar la Constitución por otra, pues eso significa que vamos a un proceso constituyente a construir una nueva Constitución. Nosotros este proceso lo vivimos en el año 84, 85, 86. Después del triunfo de la Revolución, para dictar la Constitución del 87. Porque recuerden, como decíamos en una de las láminas, que la Constitución de Somoza era del año 1974. Pero cuando se da el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio, y que todos celebramos el 19 de julio, esa Constitución, por supuesto, es anulada, que es la Constitución somocista. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, nosotros tuvimos Constitución hasta 1987. Tuvimos 2 documentos fundamentales que son los que rigieron en ese tiempo en la historia nacional, que es el Estatuto Fundamental y el Estatuto de Derechos y Deberes de los Nicaragüenses. Y eso pero tuvimos elecciones en 1984. Y en 1984 elegimos a una asamblea constituyente para que hiciera una constitución, y eso fue lo que se hizo. Y estaba a la cabeza el comandante Carlos Núñez, que fue quien dirigió todo ese proceso duro, difícil, en un periodo de guerra, en un periodo militarizado por los Estados Unidos, haciéndonos la guerra, bloqueo económico, destruyendo nuestra infraestructura, etcétera. Y por eso comentaba, en 1986 la Corte Internacional de Justicia fue la que dijo que Estados Unidos era culpable de todos los daños que se le había hecho al pueblo de Nicaragua. Entonces, una constitución nueva es la que hicimos en 1987, que es la que tenemos ahora, la Constitución del 87. Eso significa una reforma total, cambiar una constitución por otra. Si no es una reforma total, entonces nosotros le llamamos reforma parcial. ¿Qué significa? Actualizar la que tenemos a los nuevos tiempos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y ya nosotros llevamos 10 reformas constitucionales. Desde el año 1987, el texto original de la Constitución ha sufrido 10 reformas constitucionales, y la que está en marcha, que sería la número 11, de que es la reforma del artículo 21, que les comentaba al inicio, ¿verdad? Para declarar en la propia Constitución que el que cometen traición a la patria dejan de ser nicaragüenses, dejan de ser nacionales, ¿verdad? Se autoexcluyen del mismo país. Entonces, ahora, en la reforma parcial, lo que nosotros hemos estado haciendo es conservando la Constitución revolucionaria, la Constitución popular, dictada en 1987 en plena guerra, ¿verdad? Y recuerdo que estos ejemplares, el anteproyecto de la Constitución, se editaron, según se dice, 150.000 folletos para que el pueblo pudiera estudiar, revisarla y todo. Y yo recuerdo que llegaron estos proyectos de Constitución, este documento llegó hasta los frentes de guerra, y se los digo con conocimiento de causa. Yo estaba en Sarapiquí, en el servicio militar en ese momento, y recuerdo que llegó precisamente el proyecto de Constitución y lo leímos y lo estudiamos en círculos de estudio que hacíamos. O sea que a pesar de la guerra, la revolución hizo un gran esfuerzo por
que la constitución política que se iba a dictar fuese ampliamente consultada. Y así lo fue. Más de 70 cabildos, ¿verdad?, hubieron a nivel nacional y la consulta popular fue amplia, para que en 1987, el 9 de enero, se dictara la constitución que tenemos ahora. Entonces esta constitución es una constitución verdaderamente popular y consultada, ¿ya? Lo que va a pasar luego, lo vamos a explicar, ¿verdad? Va a ser con los gobiernos neoliberales, van a irnos disminuyendo derechos y luego en esta segunda etapa de la revolución nosotros vamos restituyendo esos derechos, ¿verdad? Porque es lo que originalmente se decía en nuestra constitución. Entonces una reforma parcial a la constitución es una actualización de la misma, es adaptarla a los nuevos tiempos, a los requerimientos que la sociedad va necesitando en cada momento. Y entonces eso se requiere que la iniciativa sea del presidente de la República o de un tercio de los diputados. Por ejemplo, esta reforma al artículo 21 fue planteada no por el presidente, fue planteada por 74 diputados de la Asamblea Nacional. Y entró entonces, solo se requiere un tercio. Ahorita en la Asamblea Nacional hay 91 diputados. Entonces, un tercio son 30. Y fueron 74 diputados que hicieron la iniciativa de reformar el artículo 21 de la Constitución y ya se aprobó en primera legislatura con más de 80 votos. O sea, con un consenso amplísimo. Entonces, aquí se cumple ese primer requisito, que es que la iniciativa debe ser o del presidente de la República o de un tercio de los diputados a la Asamblea Nacional. Y deben señalarse los artículos a reformar. Y efectivamente, en esta reforma que estamos viendo, se estableció cómo es que queremos que el artículo quede redactado, el artículo 21. Y ahí se dice, pues, ¿verdad? Lo recordamos, que habíamos dicho que ahí se dice lo que se quiere regular. Y la colita que se le pone ahora al artículo es que los que cometen delito de traición a la patria, según el artículo, según la ley 1055, ¿verdad?, cometerán traición a la patria y serán declarados perdida de su nacionalidad. Y eso ya va a quedar en la Constitución. Eso señalan los artículos que se proponen. Y hay toda una exposición de motivos, que es la lucha por la paz, por la dignidad nacional, por la soberanía nacional. Y luego hay una comisión especial, ¿verdad?, tiene un tiempo máximo, ¿verdad?, no necesariamente todo, y entonces esa comisión establece un dictamen que ya la Asamblea Nacional lo vota con 60%. Como digo, aquí votó mucho más. Un 60% en la Asamblea Nacional son 56 votos, y aquí hubieron más de 80 votos, ¿verdad?, que aprobaron esta. Y debe ser discutida en 2 legislaturas. Ya se aprobó esta semana pasada en la primera legislatura, y entonces la próxima legislatura va a ser el próximo año. Entonces el próximo año se aprueba y queda ya asentado en la Constitución, y esa será la reforma constitucional 11ª. Ya vamos a tener 11 reformas constitucionales. Pero entonces esas reformas constitucionales deben ser para la defensa del pueblo. Vean ustedes aquí, de 1990 al año 2006, que son los gobiernos neoliberales, ¿verdad?, el gobierno de doña Violeta Barrio, el gobierno de Arnoldo Alemán, el gobierno de Bolaño, 1990 al 2006. Hicieron una serie de reformas constitucionales que ustedes las ven aquí. Desde la primera en 1990, cuando se adelantaron las elecciones para que fueran en febrero del 90. Luego en el 94 otra reforma constitucional, en el 95 también, estos eran acuerdos, ¿verdad?, como decimos, entre grupos políticos. Luego en el 2000, en el 2004, 2005, ¿no?, son, digamos, 7. Y inventaron también leyes marco, que era una defecio realmente jurídico, ¿verdad?, unas leyes marcos que regulaban cómo iba a ser, estaban por encima de la Constitución, pues, cómo iban a hacerse la aplicación de las reformas constitucionales. Era una cosa sin sentido, ¿verdad? Pero es algo que se reguló en ese momento y que nosotros debemos tenerlo claro. Pero en esas reformas del 1990 al 2006, en todas esas reformas neoliberales, ahí se perjudicaron, se disminuyeron los derechos del pueblo nicaragüense. Y luego en esta segunda etapa estamos restituyendo esos derechos. Ahí, por ejemplo,
se establecía en el artículo 44 de la Constitución que se garantizaba el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Y esto dio lugar a la privatización de empresas nacionales e impuso un modelo de hegemonía del libre mercado donde los pobres salimos perdiendo, por supuesto. Entonces tenía cabida la iniciativa privada, el que tiene el capital, no el proletario, no el pobre, ¿verdad? No el trabajador. Y luego en el artículo 121 de la Constitución decía la enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado. Y había una colita ahí, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. En este artículo se decretaron de hecho la progresiva privatización de la educación. Ustedes recuerdan que cuando se iba a secundaria los muchachos, los chavalos tenían que pagar, los padres de familia, pagar por el examen, pagar por esto, pagar cada mes, etcétera, y no te dejaban pues evaluarte si no pagabas, ¿verdad? Se estaba privatizando la educación. Luego en el artículo 104 de la Constitución, ¿verdad? Ellos la habían también reformado y eliminaron aquella parte que decía los planes económicos de las empresas deberán ser elaborados con la participación de trabajadores. Claro, lo quitaron porque eso no interesaba que el trabajador tuviese, ¿verdad?, ninguna participación en ello. Asimismo, el artículo 105, para citar otro, decía que se garantizaba el derecho de establecer servicios privados en las áreas de salud y la educación. Ya con esta reforma se privatizó la salud y la educación y entonces se convirtió en un derecho garantizado en la revolución en la primera etapa, se convirtió en un derecho solamente de la gente que podía más. Luego el 107 también hablaba de los latifundios, cuando la expropiación del latifundio ocioso afecte a propietarios privados se hará cumpliendo con lo estipulado en el artículo 44. Lo que permitió esto es una indemnización que dobletearon algunos, ¿verdad? Porque algunas tierras en realidad habían sido confiscadas y vino la gente a pedir su indemnización y facilitaron los gobiernos de ese momento una indemnización exagerada por esas tierras y dobleteada también. Entonces eso perjudicó el presupuesto nacional y lo que se podía dedicar para el pueblo. Y así entonces recordamos que el comandante Daniel decía, ¿verdad?, en 2019, decía, y se dieron a la tarea también de buscar cómo quitarle la tierra a los campesinos, la tierra que les había entregado la reforma agraria en la primera etapa de la revolución, recién el triunfo revolucionario, y a buscar indemnizaciones donde ya habían recibido indemnizaciones. Es decir, la práctica somocista del saqueo, del robo, con la máscara de que eran los gobiernos demócratas, igual que Somoza, que era un gobierno, ¿verdad?, demócrata reconocido por la comunidad internacional y sobre todo por los Estados Unidos. Esto lo sacaba a relación el comandante Daniel en el año 2019. Pero ¿qué pasó entonces con todas estas reformas de los gobiernos neoliberales que perjudicaron los derechos de los nicaragüenses? Luego venimos a la segunda etapa de la revolución, el año 2007, ya cuando ganamos las elecciones, y entonces empezamos, ¿verdad?, empezamos a tener, ¿verdad?, una serie de reformas que son más bien de beneficio. Y miren ustedes que tenemos una reforma en el año 2014 a través de la ley 854. Tenemos otra reforma en el año 2020 a través de la ley 1014 y una reforma en el año 2021 a través de la ley 1057. Pero todas estas reformas han sido para restituir los derechos que se habían negado, ¿verdad?, que se habían desconocido en los gobiernos neoliberales. Y entonces la ley 854, por ejemplo, que es la reforma que tenemos del 2014, ahí se restituyó el derecho a la soberanía nacional. Y entonces se redactó: la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. Esto se reconoce que el pueblo es el soberano y el ejercicio por medio de sus representantes. En el artículo 4, el Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad y está garantizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano
de todos y cada uno de los nicaragüenses. Me tomé Aquí, la taza, pero no el es. enfoque del gobierno revolucionario es no solamente la persona, sino la familia y también la comunidad, que son conceptos importantes, ¿no? Da un papel importante a la familia, como el núcleo familiar, pero dentro de la comunidad. Otra de las reformas constituidoras de derechos está el artículo 70, que dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado. La persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del plan de desarrollo humano de la nación. El artículo 5 son principios de la nación nicaragüense: la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento de los derechos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible. Y así va reconociendo, ¿verdad?, en el artículo 6, que Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano. Artículo 10, es lo que les decía, se redacta y se reconoce de una mejor manera que el territorio nacional es comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, las repúblicas de Honduras y Costa Rica. Y de conformidad con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 2007 y de 2012, Nicaragua limita también el Mar Caribe con Honduras, con Jamaica, con Colombia, con Panamá y con Costa Rica. Es decir, esta es toda la plataforma continental que normalmente no la habíamos conocido como tal, pero que ahora sí. Y en el artículo 99, también el Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país. Y tenemos también el artículo 101, también fue reformado a favor. El 105, importante, se garantiza la gratuidad de la salud. Lo contrario que habían hecho en las reformas neoliberales, ahora viene a restituirse el derecho de que la gratuidad en la salud para los sectores vulnerables de la población. El 178, importantísimo, el binomio de alcalde y vicealcalde debe formularse bajo el principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del poder local, siendo que uno de ellos debe ser mujer y el otro hombre, guardando la proporcionalidad. Esta es la ley de equidad de género que el gobierno ha dictado desde el año 2007 y que ahora lo hemos expresado en todos los cargos públicos. Recientemente vimos las elecciones municipales y miramos donde hay compañeras mujeres, y ahora tenemos compañeras mujeres de alcaldesa, Compañeras hombres tenemos. y también en otras instituciones como las universidades, por ejemplo, hay bastantes compañeras mujeres que están desempeñando una gran labor. Estas reformas constitucionalizan, ¿verdad?, todos los derechos que el pueblo había perdido en los gobiernos neoliberales. Le dan fuerza de ley al modelo de gobierno que se está ejerciendo en el país con el modelo pueblo-presidente, con una participación directa de los trabajadores, sindicatos, federaciones, confederaciones de trabajadores, de los productores, de los empresarios, de las cámaras y confederaciones empresariales, y en alianza y responsabilidad compartida a niveles sectoriales y territoriales, deciden, participan libremente en la construcción, crecimiento y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. Por tanto, y el comandante decía en el 2014, aquí todos y todas los nicaragüenses tienen el derecho, conforme a la Constitución, conforme a las leyes, conforme a las reglamentaciones que hemos venido implementando, que se derivan de esas leyes. Todos los nicaragüenses, todas las familias nicaragüenses tienen el derecho de ocupar un lugar en este gobierno que es verdaderamente nacional, porque está integrado de sus bases por el pueblo nicaragüense, por la familia nicaragüense, y tenemos que seguir fortaleciendo esa dirección. El gobierno más poderoso es el que está garantizado por el protagonismo del pueblo. Ese es el más poderoso. Y gracias a Dios, aquí hemos ido avanzando. Comandante Daniel, en mayo de 2014, ¿verdad? Una serie de derechos que son restituidos y que habían sido desconocidos en el periodo neoliberal. Me está leyendo el folleto. Luego, una reforma que se hizo en el año 2020, donde se rinde homenaje, ¿verdad?, y alabanza al pueblo valiente, vigoroso, que liberó Nicaragua y que libera Nicaragua, porque seguimos luchando en dignidad, decía la compañera Rosario, y soberanía nacional, y seguimos liberándolo. Queremos ser libres de pobreza, queremos ser libres de cualquier dominio, queremos ser libres de todos los imperios
queremos ser libres y vivir tranquilos, laboriosos, como somos en estas tierras sagradas, donde nos ilumina ese sol grandioso que no declina. Aquí se formalizó dentro de nuestra Constitución el reconocimiento a personalidades históricas, así como héroes y mártires de nuestra revolución. Y decía la reforma de este año, decía que por omisión histórica que no cambia el sentido que el constituyente originario otorgó al preámbulo de la Constitución, se adiciona en referencia a las evocaciones la lucha de nuestros antepasados indígenas, que tienen como máxima expresión a los caciques de Iriangén y Nicaragua, que esto es algo que no estaba en el preámbulo de la Constitución. Al prócer de la independencia de Centroamérica, al presbítero Tomás Ruiz Romero, que además fue fundador de la educación superior en Nicaragua, de la UNAM en Nicaragua, y que se le ha reconocido ese derecho, y el sentimiento nacionalista y libertario de las mujeres nicaragüenses, representado en Blanca Arauz, que era la esposa de Sandino. Tenemos ahí entonces, tenemos la imagen de Blanca Arauz, compañera, incluso al preámbulo hay que decir, la única mujer que aparece en el preámbulo, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Con una gran historia, con una gran trayectoria por haber acompañado a Sandino en todo el diseño de su lucha, al padre Tomás Ruiz Romero, fundador de la universidad y también prócer de la independencia centroamericana, que había sido desconocido también, y ahora se está estudiando, el cacique de Nicaragua, el cacique de Dirian. Y la última reforma es la del artículo 37 de la Constitución. En el artículo 37 normalmente se decía: la pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrán penas o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Pero entonces la reforma constitucional, ¿verdad?, vino a actualizar la Constitución en el sentido siguiente: excepcionalmente se impondrán la pena de prisión perpetua irrevisable para las personas condenadas por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, es que no quiero, que por su acto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia regulará esta materia y regulará este tema, y ya lo hizo el Código Penal, y ya se reformó la ley 779. Aquí el comandante Daniel nos recordaba y decía: no podemos olvidar cómo quemaron, cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018. Déjame ver qué decido. Cómo desaparecían a sus hermanos y los martirizaban y los torturaban. Cómo asesinaban trabajadores, cómo asesinaban mujeres y estudiantes. Y por eso la reforma del artículo 37, ¿verdad?, para dar cadena perpetua a aquellos que con odio, ¿verdad?, martirizaban al pueblo de Nicaragua, y esto está constitucionalizado. La otra reforma es del año 2021 y la otra es la que está en marcha. Por tanto, la constitución política es una constitución que nosotros tenemos que defenderla, ¿verdad? Y aquí miramos, por ejemplo, al compañero Daniel, comandante, cuando estaba firmando en 1987 la constitución del momento, y decía Carlos Núñez: elaborada desde las entrañas del pueblo, que ha suministrado el contenido, la constitución política que hoy se promulga, es la primera constitución popular de Nicaragua. Por supuesto. También decía: con la promulgación de la Carta Magna quedaron aplastadas las constituciones de la mentira, el absolutismo y la ignominia, producto de pactos y de guerras elaborados a espaldas del pueblo y con muchos conceptos que no eran más que palabras vacías y que servían solamente para mantener una realidad económica de explotación. La Constitución fue esculpida en sangre y fuego, como les decía, fue en época de guerra. Y decía él: tenemos el privilegio ahora de entregarle en sus manos al pueblo nicaragüense la primera Constitución, ¿verdad?, de esta Nicaragua libre y soberana. Y el comandante terminaba diciendo y evocando la figura, por supuesto, de Sandino, a quien llamó en ese momento ciudadano eterno de Nicaragua, y a Carlos Fonseca. Y él decía en su discurso: hemos cumplido. Y agregó: elaboramos, debatimos y aprobamos la Constitución. Aquí no se rinde nadie, dijo el comandante Carlos Núñez. Y nosotros decimos ahora, ¿verdad?, en la Constitución decimos ahora: ni pudieron
ni podrán. Muchas gracias a todos.